tu presencia, Señor, en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque podemos verte, Señor, porque podemos ver y conocer que tú eres un Dios real, Señor amado. Te agradecemos, Padre mío, por permitirnos estar en tu presencia, Señor, por permitirnos disfrutar de ti, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento especial, Dios mío. Disponemos nuestra mente, Señor, y nuestros corazones, Señor, para que tu palabra nos hable, Señor, para que seas tú, Señor, redarguyendo, Señor, y haciendo todo lo que tienes que hacer en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿cómo están todos hoy? ¿Bien? Amén, qué bueno. Yo soy bien breve cuando tengo que dar un mensaje, pues no, por lo general nunca me demoro mucho y siempre digo lo que quiero decir y no le agrego, no le quito. Entonces vamos a estar bien atentos para que podamos todos recibir y poder cada uno coger la parte que Dios tiene para ustedes. Amén. Hoy vamos a hablar de un deber y una acción. Digan todos, un deber y una acción. Amén. Vamos a leer Lucas 8, del 40 al 48. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo: Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, a mí me gusta mucho esta historia porque uno siempre puede sacar algo diferente de ella. Por lo general, siempre que hablamos de esta historia, hablamos de que la fe y que los milagros, y siempre lo usan para eso, pero hay mucho más que encontrar en ella. Entonces, eso es de los que les quiero hablar hoy. Y para eso quiero empezar hablando de la palabra reconocer. Muchas veces reconocer que uno falla, reconocer que uno tiene errores, reconocer que las cosas no están bien o que uno está mal, es bien difícil. ¿A cuánto les gusta aceptar que se equivocaron? ¿A cuánto les gusta aceptar que, ay, bueno, yo no estoy bien? No a muchos, porque es muy difícil. Uno muchas veces pues piensa que uno está haciendo todo bien, uno piensa que las cosas están perfectas, y cuando ya uno se choca y llega el momento de reconocer, uno no quiere admitirlo, cuesta mucho. Y es la primera acción, o la acción, no, es el deber de esta mujer que tenía flujo de sangre. Ella sabía que estaba enferma,
Ella ya llevaba ¿cuántos años enferma? 12 años enferma. Entonces ella ya sabía que estaba enferma. Y ya dice que había gastado todo su dinero en médicos. Vemos que este pasaje está escrito en Lucas. Lucas era un doctor. Todos sabemos que Lucas era un médico. Entonces para él, en la misma Biblia, él decir, no, es que ella había gastado en todos, pero ninguno la había podido curar, significa que de pronto hasta ni siquiera él, que también era médico, había podido. O sea, ella no tenía remedio para nada. Pero ella sabía que estaba enferma y tenía 12 años enferma, pero ella no se había dado a la devastación o decir, ay no, ya no más, es que ya lo intenté todo, ya no pude. No, ella reconoció que había uno que podía salvarla a ella. Ella lo supo identificar. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que reconocer cuál es nuestro estado. Tenemos que reconocer cómo estamos nosotros. Puede ser físicamente, ¿será que tenemos enfermedades? Algo que estamos padeciendo, cosas, supongamos con la edad, es normal que las personas empiezan a sentirse más acabados, menos fuertes. O sea, ¿cuál es tu estado físicamente? Tenemos que reconocer cuál es nuestro estado físicamente. Muchas personas quieren ignorarlo, quieren decir, no, yo estoy muy bien, o no se cuidan y andan por ahí y se enferman todo el tiempo, pero porque no reconocen que necesitan cuidados. También tenemos que reconocer nuestro estado espiritual, así como el físico. Muchas veces nosotros no reconocemos que somos mediocres, vivimos por apariencia. Eso le pasa mucho a los líderes de las iglesias, que viven por apariencia, viven y vienen a la iglesia y están en los devocionales y hacen todo lo que tienen que hacer, pero es apariencia. Y quién sabe espiritualmente cómo están, no lo reconocen. ¿Por qué? Porque ellos en su mente piensan que están bien, porque están aparentando. Entonces todo el mundo piensa, entonces sí estoy bien. Pero ¿qué es lo que piensa Dios de usted? Entonces, ¿cuál es tu estado espiritual? ¿Cómo estás espiritualmente? Tienes que reconocer tu estado espiritual. Reconocer si estás mala, yo soy mediocre, yo soy hipócrita, de pronto vivo por apariencias, me da pereza buscar a Dios. ¿Cuál es tu estado espiritual? Hay que reconocerlo. Y también el estado emocional. Muchas personas, el peor problema de la depresión es que la persona que está en depresión al principio nunca lo quiere aceptar. Y cuando lo acepta ya está casi tirado. Entonces es más difícil. Y eso es un estado emocional. También los temores que tenemos. ¿Qué temores tenemos emocionalmente? ¿Cómo nos sentimos emocionalmente? Pasa mucho en los matrimonios que uno muchas veces pasa por encima de las emociones de uno, nomás para querer que todas las cosas estén bien, para querer que todo esté bien. Uno dice, oh sí, él es así o ella es así, pero no importa. Y uno intenta ignorarlo, pero hay días en que todo eso viene a la mente de uno y afecta el estado emocional de uno. Por eso hay que reconocer las cosas desde el principio y no querer pasar por ellas, pues, por encima de ellas siempre. Tenemos que reconocer cuál es nuestro estado emocional en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Cómo nos sentimos en relación a todas estas cosas? ¿Cuál es tu estado? Y pregúntele al hermano que está a su lado, ¿cuál es tu estado? Cada uno sabe cómo está. ¿Sabes cómo estás? Emocionalmente, espiritualmente, físicamente y en tu familia, ¿cómo estás? Muchos papás intentan siempre como pretender que sus hijas son, o sus hijos son el pedestal de oro. Y no reconocen que fallan, no quieren ver los errores de sus hijos, no quieren ver nada de esas cosas, pero para poder que las cosas trabajen para mejor, entonces tenemos que reconocer. Entonces, ese es el deber de nosotros, reconocer cómo estamos, reconocerlo. Después de esto, voy a volver a leer el versículo 43 que decía: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos
cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Entonces ahí vuelvo a repetir, ella ahí sabía que ya por ninguno había sido curada, que ya nada, no tenía solución. Entonces dice que esta mujer en el 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Entonces ahí es como por ahí 10 palabritas, no, menos, que describe lo que pasó ahí, pero es mucho más allá. Vemos que en la tradición judía las personas que estaban impuras, que tenían sangre o que estaban enfermos de la piel, los sacaban afuera. Entonces ellos vivían como, imaginémonos como una aldea, así con muros adentro. Entonces cada persona que tenía que salir de la aldea o entrar al lugar, siempre iba a ver a los enfermos ahí, por ahí en la entrada, o sea, afuera. Entonces siempre los iban a ver, oh sí, este no lo puedo tocar, este está impuro, está sucia, no. Y, o sea, ella tenía esa marca porque ella estuvo 12 años y gastó todo su dinero, pero si los doctores la iban a ver, la tenían que ver allá afuera, porque ella era impura, ella no podía estar adentro con las personas que estaban bien. Entonces era una marca que ella tenía, y ella tenía que estar allá afuera, para ella no era permitido entrar. Pero dice que Jesús llegó, ¿a dónde? Ahí adentro, donde ellos estaban. Cuando fue Jairo a hablarles, él estaba ahí. Entonces ella tenía que pasar por en medio de toda esa gente, tenía que olvidarse de que ella era enferma, por decirlo en ese momento, y pasar por eso, pretender que podía entrar y llegar y tocar a Jesús. Entonces eso fue la acción que ella tomó. Ella se abrió paso entre la gente. Ella se abrió camino. Y no dice que se fue, bueno, en las películas lo muestran bien dramático, y que ella iba y se arrastraba y todo eso. Pero así era que ella lo tenía que hacer, porque tenía que pasar desapercibida. Las personas no la podían ver porque la iban a sacar de una. Entonces por eso es que ella lo tenía que hacer así, por debajo de todo el mundo, que no me vean, porque todos cuando entraban y salían sabían que ella era la que estaba allá, la sucia, la impura, la que no la veían como la enfermita, no, la impura. Entonces ella tenía esa marca, pero ella se abrió camino. Entonces muchas veces se puede ver imposible abrirse ese camino. Ella que decía, no, pues allá está Jesús, pero yo estoy por acá bien lejos, tengo que pasar por esa gente, no puedo, no es legal, no se supone que lo haga. Entonces muchas veces no sé qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios, no sé qué es lo que tú quieres recibir de Dios, no sé si quieres mejor, pues dependiendo de cómo nos vemos, cómo reconocemos nuestro estado emocional, entonces vamos a saber qué queremos de Dios. Cómo reconocemos nuestro estado físico, nuestro estado espiritual, en nuestra familia, vamos a saber qué es lo que queremos que Dios trabaje en nuestras vidas. Si tú estás luchando por tu matrimonio, por tu familia, por tener una mejor relación con Dios, usted sabe en qué es lo que usted se tiene que abrir camino. Como ella sabía qué era lo que ella tenía que ir a buscar. Pero muchas veces las personas esperan y vienen a la iglesia y reciben las promesas de parte de Dios y esperan a que Dios sea el que les mueve todo. Ay, sí, esta persona te está molestando, hijo, pongámosla aquí a un ladito para que usted vaya para allá. Y tampoco quiere a ese, y si yo también se lo muevo para acá. Muchas personas piensan que ese es el Dios que tienen, pero no es así. Piensan que por orar y orar Dios va a acomodar todo así y la voluntad de Dios tan bonita, no, pero las cosas no son así. Vamos a leer Mateo 11:12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En otra versión dice, y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, ¿quién arrebata el reino de los cielos? ¿Y el reino de los cielos dónde está? Aquí. Muchas personas piensan, no, voy a arrebatar el reino de los cielos, significa que yo cuando voy a ser salvo y voy a ir al reino de los cielos por allá, bien arriba. No. Usted puede arrebatar el reino de los cielos y vivir en el reino, en el mundo que Dios tiene para usted ahora mismo, ya aquí en la tierra. Pero dice que solo los violentos lo arrebatan. Pues imagínese esa señora cómo estaba con esas ganas de recibir lo que ella quería
de Jesús que no le importó y fue violenta y se metió y se arrastró y hizo su camino por medio de toda esa multitud para llegar a Jesús porque fue violenta. Pero otra cosa muy importante que quiero decir es que ella, aparte de haber sido violenta, de haber abierto camino y que no le importó esto o lo otro, ella hizo camino y traspasó su cultura, porque ella quebrantó los principios de su cultura en ese momento, porque según la cultura de ella tenía que quedarse afuera. Entonces al ella ir allá adentro estaba quebrantando los principios de su cultura. Y muchas veces nosotros pensamos o crecemos de una forma en la que nos educan, supongamos, con el machismo o costumbres que son culturales, pero que no son costumbres que nos ayudan a nosotros recibir lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que no son costumbres que nos llevan a la promesa de Dios. Entonces muchas veces tenemos también que romper con esas cosas, pero para poder romper con esa cultura y abrirnos camino y romper con todo eso, tenemos que ser valientes. Solo los valientes pueden llegar a tener la bendición. También puede ser muy doloroso, porque imagínese, supongamos que es un problema bien grande que usted tiene en su familia y usted reconoce que todo está mal en su casa y usted está triste, llora, preocupado. Entonces abrirse camino no va a ser fácil, porque entonces usted va a tener que doblar rodilla, usted va a tener que orar, usted va a tener que hablar con una persona, con la otra, con su esposo, con su hijo, con el que sea necesario hablar para en un final lograr algo. Entonces abrirse camino no es fácil, es doloroso. A ella además que la pisaban, se caían, quién sabe si alguien se habrá caído encima, ella siguió por ahí porque ella estaba debajo de todo el mundo. Nadie, o sea, es duro abrirse camino, pero es nuestra acción, tiene que ser nuestro plan de acción. No podemos esperar a que Dios arregle todo como en un cuento de hadas. No podemos esperar a que Dios componga todo para nosotros, porque esas cosas no van a pasar. Tenemos que ser valientes en nosotros ir y hacer las cosas. Nosotros somos los que tenemos que tomar la acción. Si usted sabe que usted está mal, entonces no espere que Dios lo cambie. Usted sea valiente y haga los cambios que tiene que hacer para mejorar, para poder lograr las cosas, para mejorar en su matrimonio, en su familia, en su vida espiritual, en su trabajo, donde usted esté. Si usted sabe que usted está mal, reconózcalo y haga el cambio que hay que hacer para poder lograrlo mejor. Pero para eso hay que ser valientes, porque muchas personas siempre, a mí me da risa, pues siempre he vivido rodeada de mi papá, el pastor, y ahora con mi hermano Camilo, y siempre llegan las personas y hablan con ellos, y entonces siempre dicen, no, pastor, es que yo sé que estoy mal, y como a los 3 meses otra vez vuelven a hablar, sí, pastor, es que yo sé que estoy mal. Y yo sé que, pero nunca hacen nada. Todo el tiempo lo reconocen y muy bien, felicitaciones, pero se quedan ahí, esperando como que una conversación con el pastor los va a cambiar y entonces ya ellos van a estar bien, que eso les va a arreglar todo. Muchas veces pensamos así, creemos que queremos que las cosas mejoren, pero no queremos poner de nuestro esfuerzo, no queremos poner de nuestro tiempo, no queremos mover un dedo para que las cosas mejoren. Entonces, nunca van a mejorar. Lo que Dios quiere es que tú hagas tu parte. Y muchas veces todas estas cosas que no nos dejan mejorar son barreras mentales que nos hacemos aquí en nuestra mente. No, es que yo no puedo, es que no se puede, yo no soy capaz, ya estoy cansado de todo esto, de esta situación, ya estoy cansado de esto, ya estoy cansado de sufrir físicamente o una enfermedad, ya estoy cansado de estar triste, ya estoy cansado de luchar con esta familia, muchas veces nos hacemos ya las barreras en nuestra mente. Ya estoy cansado de intentar encontrar a Dios, pero no lo encuentro. Nos las hacemos en la mente y muchas personas que piensan así resultan yéndose, pues, no encontré a Dios y se fueron. ¿Por qué? Porque se hicieron barreras mentales. Entonces nosotros tenemos que romper también esas barreras. La mujer del flujo de sangre también tenía barreras mentales. Un montón. ¿Cuántos pensamientos ella no tenía de que no, mejor me muero y por qué no me moriré? Pues
desangrada entonces, 12 años, quién sabe cuántas cosas no pensaba ella. Pero ella también pasó por medio de esas barreras mentales, porque para haber tomado una acción, primero tuvo que haber tomado una decisión de hacerlo. Entonces, tomemos la decisión de romper todas esas cosas y atravesar por medio de todas esas cosas, excusas que nos ponemos para no hacer lo que tenemos que hacer y mejorar. Muchos de nosotros tenemos un llamado para servir a Dios y lo que hacemos es poner excusas y querer vivir una vida normal. Lo que hacemos es venir a la iglesia y sentarnos y escuchar y pretender que no, que Dios no nos ha dicho nada. Pero lo que estamos haciendo es poniendo puras barreras que si no atravesamos, pues nos van a consumir a nosotros, van a impedir que nosotros conozcamos la voluntad, el propósito de Dios, que nosotros alcancemos lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer también Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Todos conocemos ese versículo. Amén, ¿cierto? Entonces, todos lo conocemos, pero ¿cuántos nos acercamos a Dios de verdad con fe? Mire que esta mujer se acercó con fe. Para ella tomar la decisión de atravesar todo eso que atravesó, es porque ella sabía, estaba segura, tenía la fe de que esa era la única solución que ella tenía. ¿Cuántos sabemos que Dios es nuestra única solución? Amén. Que Jesús es el único que puede hacer las cosas que necesitamos. Que todo viene de Él, la economía, pero también la tranquilidad espiritual, pero también la paz emocional, el amor, la alegría, todo viene de Él. Porque muchas personas solo buscan a Dios o para ser prósperos o para ser sanos. Y el resto de las cosas ni se dan cuenta que también las puede dar Dios. Pero dice que es necesario que crea que en Él está eso. Entonces tenemos que creerlo de verdad. Cuando nosotros creemos que Él nos puede dar eso que tanto deseamos, ese milagro, lo que estemos buscando, cuando creemos que Él lo puede hacer, entonces nosotros vamos a actuar como que creemos. Entonces venimos a la iglesia y escuchamos exhortación de parte de Dios. Dios nos habla, si tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto. Pero si usted no cree que en Él está la solución para que usted sea mejor, entonces usted no va a hacer caso de nada de eso y usted no va a cambiar nada. Entonces muchas veces decimos, sí, tenemos fe, pero no tomamos acción en nada, significa que no tenemos ninguna fe. Muchas veces decimos, sí, tengo fe, pero ninguna de las palabras que han predicado han podido cambiar su corazón. Usted sigue pensando torcido, usted sigue teniendo deseos de ser como las otras personas que no aman a Dios, usted sigue teniendo deseos de ir y estar en fiestas o emborracharse o tener una vida promiscua o que le gusta y luego quiere ver a eso, y usted sigue con esos deseos. ¿Usted en serio cree en Dios? ¿En serio está teniendo fe en Dios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Entonces dice, el que se acerca a Él es necesario que crea que le hay. Nosotros estamos aquí hoy y estamos haciendo acto. Estamos demostrando que creemos en Dios. Nos estamos acercando a Él, pero de verdad nosotros venimos con la actitud de creer y actuar y caminar en lo que Él quiere para poder ver que le hay. Tenemos que estar seguros de que si nosotros tenemos fe en Dios es porque estamos actuando como Él quiere. Eso es tener fe. Si nosotros no actuamos como Él quiere, entonces no tenemos fe porque no estamos creyendo lo que Él nos está diciendo. Amén. Y en Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Otro versículo bien bonito que todos conocemos, ¿cierto? Pero aquí dice que Él va a guardar en perfecta paz, en completa paz, en una paz que nadie puede quitar. O sea, una paz completa significa que por muchas cosas que pasan alrededor usted está en paz y nadie, es completa. No es ahí, si yo estoy muy tranquilo y sí, pero Dios mío, si tú, entonces no tienes esa paz completa. Pero dice que Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Entonces, ¿cómo nos abrimos camino? ¿Cómo abrimos camino? ¿Cómo llegamos hacia Él? ¿Cómo lo tocamos? Perseverando con nuestros pensamientos en Él, teniendo esa fe inquebrantable, esa fe que nada quita, esa fe que nos hace actuar para Él. Dice que tenemos que perseverar en Él. ¿Cómo hacemos para que nuestros pensamientos permanezcan en Él? ¿Qué hay que hacer? Orar, buscarlo, leer la Biblia, ayunar, vigilar. Todas estas cosas son las que tenemos que hacer para poder que nuestros pensamientos perseveren en Él. Pero hay que hacerlo de corazón, hay que hacerlo de verdad. Porque hay muchas personas que uno puede ver que siempre están en las vigilias, en los ayunos y que oran, pero su vida no parece como que sus pensamientos estuvieran en Él. Porque muchas veces uno puede estar aquí y los pensamientos pueden estar bien lejos. Entonces nuestros pensamientos tienen que perseverar en Él. ¿Cómo hacemos esto? Yo siempre que hago el devocional, siempre, bueno, uno lee la Biblia y todo, pero siempre quiero quedarme pensando en un versículo o en algo específico. Y cuando estoy sentada o comiendo, lo que sea, siempre digo, ¿qué fue lo que leí? Y lo recuerdo y lo pienso y sí. O sea, estoy perseverando en Él, pero a muchos también nos pasa que leemos el devocional e intentamos, y luego, ¿qué leí ayer? ¿Y qué leí antier? Y yo no me acuerdo, y no nos acordamos, porque nuestros pensamientos no perseveraron en Él. Es como cuando uno va en un carro y lee una pancarta grande, y al otro día no se acuerda qué decía la pancarta, ¿sí o no? Si no le puso mucha atención, no va a recordar qué decía. Es lo mismo. Si nosotros hacemos todo esto, pero no recordamos, nuestros pensamientos no están en Él, entonces no sirve de nada. Tenemos que hacer que nuestros pensamientos se sometan a sus pensamientos, que nuestras emociones estén sometidas a lo que Él quiere para nosotros. Y distraerse es muy fácil. Yo a mí me cuesta mucho concentrarme en muchas cosas, porque yo a veces en estos días hablaba con la pastora Rebeca y le decía, yo no sé si yo estoy loca o qué es, pero yo me hago películas en la mente impresionantes y vuela mi mente bien lejos, y a veces me cuesta mucho concentrarme en las cosas, pero yo obligo a mi mente a que se conecte con lo que yo quiero hacer, con lo que estoy haciendo. Y digo, no me puedo elevar más, no, tengo que concentrarme, tengo que hacerlo. Y muchas veces pasa cuando también uno está orando, que uno va a empezar a orar y usted está orando y empieza todo bien, y cuando, supongamos, se pone a orar por su esposo o por su amiga o por alguien que usted recordó, y ya se pone a recordar más bien a la persona y se va por allá y sí me dijo esto y todo, yo estaba orando y sigue orando. Eso pasa, pero tenemos que obligar a nuestros pensamientos que estén enfocados en lo que nosotros estamos haciendo. Y se puede, así como el salmista dice, alma mía, bendice a Jehová. O sea, él está diciendo al alma que lo haga, y el alma lo hace. Entonces, si nosotros nos esforzamos en esto, perseveramos en Él, también lo podemos hacer. Controlarnos nosotros, controlar nuestros pensamientos, que todos nosotros completos estemos en una cosa, pensando en una cosa y actuando para lo mismo. Imagínense si la mujer del flujo de sangre hubiera decidido ir a través de la multitud, abrirse camino, pero mientras que iba así, abriendo camino, pensaba en otra cosa. ¿Y si me dicen que no? Me van a patear, me van a sacar de aquí. Y entonces los pensamientos no iban a estar completamente en que yo voy a ir a tocarlo. No van a estar enfocados en eso, sino que van a estar distraídos. ¿Qué le hubiera pasado? De pronto la hubieran sacado, de pronto no hubiera llegado, porque se distrae.
Y muchas veces nos pasa eso espiritualmente. Queremos luchar por un propósito, nos hacemos la promesa, tomamos la decisión y luego nos distraemos y resultamos haciendo nada o haciendo otra cosa. Tenemos que perseverar con nuestros pensamientos y todo lo que somos en lo que estamos buscando. Amén. Después en el versículo 45 dice, de Lucas 8 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. Entonces vemos que ella tocó a Jesús y ¿qué hizo? Se alejó. Ella tocó a Jesús y se alejó. Entonces por eso él empezó a preguntar, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Porque él no vio a la persona que lo tocó, se alejó. Y muchas veces hacemos eso también. Estamos en la iglesia y sí, pastor, yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Sí, Dios mío, yo te voy a obedecer en todo, y lo hacemos y cuando logramos lo que queremos, nos esfumamos. Ya no nos ven, ya, ay, sí, muy bueno todo, ya mi matrimonio está bien, o muy bueno todo, ya logré lo que quería, tengo mi trabajo, estoy sano. Y entonces nos alejamos de Dios. Pero Jesús empezó a buscar quién era la persona que lo había tocado, que le había sacado poder de él, quién era esa persona. Y empezó a buscar. Entonces ella dijo, al verse descubierta, volvió a los pies de Jesús temblando y le dijo, pues fui yo, y le declaró por qué lo había hecho. Entonces Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, aparte de lograr un milagro físico, recibió algo más, que fue su salvación. Pero ella se acercó a Jesús otra vez. Entonces muchas veces nosotros lo tomamos como un negocio, me acerco, hago todo bien, y entonces voy a recibirlo y me voy. Pero para nosotros poder recibir la salvación eterna de que Dios nos quiere dar a través de Jesús, tenemos que permanecer a los pies de Jesús. Vemos que ella volvió y se postró a los pies de Jesús. Y entonces ahí recibió la salvación. Entonces tenemos que permanecer a los pies de Jesús. A sus pies tenemos que permanecer si queremos recibir la salvación. No nomás bendiciones, no nomás promesas de Dios, no solo eso. Porque nuestra vida tiene un propósito más allá de solo la vida terrenal. Entonces, para poder recibir esa salvación tenemos que permanecer a sus pies, a los pies de Jesús. Amén. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que cuál es el deber y cuál es la acción que tenemos que hacer? Ok, primero hagamos el deber. Reconocer y luego accionar. Pues ¿cuál es la acción? ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrirse paso. Entonces usted no puede esperar a que Dios haga las cosas por usted. Ábrase paso, sea valiente y luche. ¿Y para qué tenemos que reconocer y abrirnos paso? Para recibir la bendición de Dios. ¿Qué es lo que Dios te prometió a ti? ¿Qué es lo que tú esperas de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres para tu vida? Porque estás aquí. Por ese motivo es que te tienes que abrir paso. Por ese motivo es que tienes que ser valiente. Por ese motivo es que no puedes estar escuchando al mundo y escuchando lo que otras personas te dicen, sino estar enfocado en lo que quieres, por la razón por la que estás buscando a Dios, por la razón por la que estás aquí. Si es para tu ministerio, muchas veces las personas que tienen llamado para Dios, un día dicen sí, hoy yo quiero, hoy sí, y al otro día no, pero es que esto se ve como todo difícil. Entonces, para poder hacer eso, que por la razón por la que estás aquí, tienes que estar enfocado y tienes que ser valiente. Porque todo es difícil. Lo único que yo pienso que es más fácil
es amar a Dios, pero obedecerle, buscarlo, estar con Él, estar aquí, permanecer. Todo eso es difícil, todo eso es difícil. Entonces, tenemos que ser valientes. Muchas veces estamos aquí, pero de corazón estamos bien lejos. Como el versículo que dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces seremos de esas personas que estamos intentando, sí Dios, sí, yo te amo Señor, pero nuestro corazón estará bien lejos. Pensamos que es mejor vivir una vida sin tener que rendirle cuentas a nadie. Pensamos que es mejor vivir una vida sin tener que preocuparnos de que si peco o no peco, de que si fallo o no, que si esto está bien o está mal. Mejor no hubiera conocido a Dios. Hay muchas personas que se encuentran con ese versículo también que dice que era mejor para una persona no haber conocido a Dios que haber conocido de Dios y haberse apartado. Dice, pero ¿por qué? Yo ya lo conocí, o sea que ya no puedo apartarme. A mí me ha pasado, una vez estaba dando una célula con mi esposo y hablamos de este versículo y yo veía la cara del Señor tan preocupado por ese versículo. Y muchas veces es así, uno está aquí, pero uno dice, pues si me voy, ya ahora soy impío, ya Dios me va a juzgar, ya voy a recibir condenación, pero uno quiere es estar por allá bien lejos. Entonces el corazón está bien lejos de Dios. Y las personas que ven el mundo como una opción más fácil es porque no son valientes. Las personas que ven ir a la iglesia, yo estoy por aquí a un ladito y aquí escucho y todo muy bonito, pero yo no me relaciono con esa gente porque esa gente no, porque antes estaba muy metido en la iglesia, pero entonces se decepcionó y ya no quiere nada con nadie y nomás vengo aquí a esa persona no es valiente. Porque a la primera se apartó, está a un lado, aunque está aquí, está a un lado, no es valiente. Para poder tomar lo que Dios tiene para ti, tenemos que ser valientes. Y vamos a leer Josué 1:18. Dice, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que se esfuerces y seas valiente. Entonces, esto le estaban respondiendo las personas a Josué. Josué era el que había quedado a cargo cuando Moisés se fue. Entonces, esto le estaban diciendo a Josué: sí, nosotros nos comprometemos contigo y vamos a obedecer, y el que no obedezca, que se muera. Y dice, solamente que te esfuerces, le están diciendo a Josué, tú esfuérzate y sé valiente, que nosotros te vamos a obedecer. Entonces vemos cómo las personas hacen ese pacto con él, de que le dicen, y el que no obedece, que se muera. No se va a morir, y si no obedece usted se muere. No, significa que ellos lo iban a matar. El que no obedezca se va a morir. Muchas veces nosotros, ¿qué hacemos con los que no obedecen y están al lado de nosotros? Ay, sí, no se preocupe, yo oro por usted. Venga, ore por mí, porque Dios a usted sí lo escucha. No, sí, yo oro por usted, yo oro. Y sabemos que la persona está en rebeldía, o sabemos que la persona no quiere obedecer. Entonces lo dejamos así, que haga lo que quiera. Si nosotros tenemos ese pacto con Dios de obedecerlo y seguirlo a donde Él va, y una persona al lado de nosotros no está obedeciendo, nosotros vamos a tomar acción también para esa persona. No lo vamos a matar, pero sí le vamos a confrontar y le vamos a decir que está mal. Amén. Entonces cuando nos confronten a nosotros y nos digan, tú estás mal, no significa que te están matando, o que el pastor es el peor, o tu líder es el peor, o la persona que te lo dijo te odia. No, significa que quiere que tú estés bien. Porque aquí en la iglesia eso pasa, uno piensa que está haciendo las cosas bien y cuando lo van a regañar, ya odio la iglesia, odio todo, este líder, el pastor siempre me trata así, y empiezan las personas a recriminar y a quejarse y todo eso. Pero no pensamos que el fin de todo es que estemos bien.
Entonces vemos que estas personas le estaban diciendo a Josué: nos comprometemos contigo a obedecerte y tú esfuérzate. ¿Para qué? Para que los llevara a la tierra prometida. Entonces, para poder llegar a esa promesa que Dios tiene para nosotros, nos tenemos que esforzar y ser valientes, valientes, valientes. En 2 de Timoteo 4 dice que militemos, y el que milita no se pierde, no se enreda en las cosas de la carne. No nos vamos a perder si militamos. ¿Qué es militar? Estar todo el tiempo listos para la batalla, estar todo el tiempo ahí firmes, estar como los de la milicia. Ellos todo el tiempo están ahí, duermen bien poquito, están todo el tiempo entrenando, yendo para aquí, allá, para donde los manden, un entrenamiento allá y una guerra por allá, y para allá se van y están listos. Nosotros estamos listos, estamos listos. La palabra dice que militemos, que estemos listos. ¿Para qué? Para poder ir a donde nos manden, para poder hacer lo que Él quiere que hagamos, para poder que recibamos lo que Él nos quiere dar. Entonces tenemos que militar, estar preparados y listos. Amén. Nos tenemos que esforzar para poder recibir esa promesa que Él tiene para nosotros. Entonces, si nosotros reconocemos nuestro estado, sabemos qué plan de acción tenemos que tomar para poder recibir esa promesa. Y a través de la fe, creyendo en Dios y militando, es que lo vamos a lograr. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por